Años para que se celebre el aniversario de la generación del 27, una de las más importantes, sin duda, de la literatura en español, con Lorca, Alberti, Cernuda, Salinas, Guillén, Gerardo Diego y Vicente Aleixandre, Nobel de Literatura. La Casa de Vicente Aleixandre fue desde el comienzo, precisamente desde el año 1927, punto de encuentro de autores antes y también después de la Guerra Civil. Para hablar de él y de esa casa que va a ser Casa Museo, nos acompaña Alejandro Sanz, es presidente de la Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre. Hola, Alejandro. Hola, buenas tardes. Faltan 2 años, pero 2 años es un suspiro, ¿no? Lo sabemos. ¿Por qué fue tan importante Vicente Aleixandre para esa generación del 27 y, sobre todo, también su casa? Vicente Aleixandre es uno de los poetas más innovadores y más originales, no solo dentro de la generación del 27, sino de toda la poesía en lengua española del siglo XX. Y su casa es importante, indiscutiblemente, porque esos orígenes del 27 están íntimamente arraigados a su vida en Belintonia. Él llega en mayo de 1927 en compañía de su familia y allí recibe y conoce por primera vez autores como Luis Cernuda, Federico García Lorca, le conoce en el año 30 o le visita por primera vez en el año 30 en Belintonia, pero luego también es muy importante porque, reconstruida la casa en el año 40, desfilan todas las generaciones hasta los novísimos, es decir, que pasan 5 generaciones de poetas por Belintonia. Por eso es tan sumamente importante en la historia cultural de nuestro país. Y si hablaran esas paredes, ¿qué contarían? Contarían de todo, contarían que Lorca tocaba el piano de la madre de Vicente Aleixandre, de Elvira Merlo, que leyó por primera vez allí los sonetos del amor oscuro, también los primeros borradores de poeta en Nueva York, de Así que pasen 5 años, del público. Allí conoció a Miguel Hernández, porque estaba fascinado por su libro La destrucción o el amor, que fue realmente una revolución en la poesía española. Y luego todas las generaciones de posguerra, de la generación del 50 hasta los novísimos, muchos de esos poetas viven todavía. Vicente Aleixandre es conocido como el poeta del amor. Es verdad que nunca se casó, que no tuvo hijos y tuvo lógicamente sus relaciones, y también es muy conocido porque escribía desde la cama. Escribía acostado por una enfermedad, creo que tuvo de joven. Sí, a Vicente Aleixandre le extirpan un riñón en el año 34 y tiene que tener una vida sosegada, y le invita a todo eso a escribir tumbado en la cama. Y es una costumbre que ya fue arraigándose en él, y escribía de noche, de madrugada, después de cenar se iba a la cama y desde las 11 de la noche hasta primeras horas de la madrugada solía escribir con una carpeta de piel en ese dormitorio que todavía se conserva. Alejandro, a mí me ha llamado mucho la atención, ganar un Nobel no es fácil, fue todo un orgullo que un autor como él, con su valía, ganara ese Nobel en 1977. Sin embargo, hablando contigo, me has dicho como que marcó un antes y un después, y no precisamente en positivo. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Bueno, Vicente Aleixandre vivía en una apacible tranquilidad, tenía sus rutinas, sus horarios, recibía amigos, contestaba cartas, escribía poemas, y el Nobel supuso una verdadera convulsión en su vida, pues entrevistas, prensa nacional, prensa internacional. Hasta cambiaron el nombre de la calle, ¿no? Sí. Y no estaba él muy contento con eso. No, él no estaba muy contento. Bueno, todo esto le produjo un herpes zóster que estuvo a punto de dejarle ciego. ¿Ah, sí? Y las autoridades municipales de la época, con relación a lo de la calle, cambiaron efectivamente el nombre, que era Calle de la Wellingtonia, por el nombre de Calle de Belintonia, calle de Vicente Aleixandre III. Él mostró su disconformidad, no le hicieron ni caso, y hoy la calle se llama Calle Vicente Aleixandre. Bueno, vamos a contar a la gente, porque claro, cuando uno lee, por ejemplo, aquí tenéis esta recopilación de la poesía completa, una edición fantástica de Vicente Aleixandre, madre mía. Sí. Versos muy bonitos. Por cierto, voy pensando uno y te voy a preguntar que me recites algún verso. En cambio, fíjate, en las biografías hay un error muy común, la fecha de la muerte y el lugar de la muerte. ¿Por qué? Sí, bueno, Vicente Aleixandre, en la noche del 9 al 10 de diciembre de 1984, tiene una hemorragia y es trasladado el día 10 a la clínica Santa Elena. Tiene una diverticulosis de colon, le produce esa hemorragia y pierde muchísima sangre. Él no quiere, digamos, preocupar a su hermana Conchita y es intervenido de urgencia. Fallece el 13 de diciembre, pasadas las 11:30 de la noche. Fallece en la clínica el 13 de diciembre, pero en realidad figura como 14 de diciembre, ¿no? Claro, porque no querían en la clínica se les muriera un premio Nobel, y trasladan su cuerpo muerto por la parte de atrás de la clínica. Entra su cuerpo por el garaje, digamos, del chalet donde vivía, en Belintonia 3, y la capilla, el médico certifica la muerte pasadas las 12 de la noche, a las 12:20, pero en realidad murió el 13 de diciembre. Bueno, pues por todo esto que les hemos contado, la casa de Belintonia,
no de la calle Vicente Aleixandre, de Belintonia, como él quería, es tan importante. Vais a iniciar un proceso de obras porque va a ser una casa de la poesía, una casa museo, de cara a esa efeméride, ¿no? A ese aniversario. Si vivieran ahora los poetas de la generación del 27, ¿qué pensarían de la España actual? La suya no fue fácil, ¿eh? La suya no fue fácil. Bueno, hay que incidir en que los poetas son personas y las personas tenemos nuestras emociones, nuestros sentimientos. Estarían realmente alarmados por la situación general de nuestro país. Alguno probablemente hasta se exiliaría, pero Al bueno, menos exilio interior, me lo pido, el exilio ¿no? interior, desde Seguro. luego. El exilio interior, desde luego, porque Sí. realmente la situación que estamos viviendo en general es verdaderamente triste y decepcionante. Y los poetas, aunque son poetas, no dejan de ser personas, insisto, y estarían, yo creo que bastante alarmados. Te he dejado tiempo en la entrevista porque ahora para el final yo sé que eres bueno, el máximo experto en España de este poeta maravilloso Nobel, Vicente Aleixandre. Son tantos los versos. Te voy a pedir un esfuerzo, uno, que resuma un poco quién era Vicente Aleixandre. Pues hay muchos, lo sé. Hay muchísimos. Bueno, te dejo varios versos si quieres. Bueno, Vicente Aleixandre tenía una excelente memoria, pero solo se sabía de memoria un poema, y es un poema de su primer poemario, de Ámbito, que es con el que empieza, evidentemente, que se llama Adolescencia, y dice: vinieras y te fueras dulcemente de otro camino a otro camino, verte y ya otra vez no verte, pasar por un puente a otro puente, el pie breve, la luz vencida alegre, muchacho que sería yo mirando aguas abajo la corriente y en el espejo tu pasaje fluir, desvanecerse. Qué maravilla, de verdad, qué dominio del lenguaje. Qué maravilla. Gracias por este oasis de literatura que hemos creado en el canal 24 Horas entre tanta actualidad. Alejandro Sanz, un placer tenerte en el 24 Horas. Muchísimas gracias.